buenos días, ¿cómo están? Lunes 13 de octubre, fin de semana noticioso, las elecciones cada vez más cerca, tremendos invitados el día de hoy. Tenemos a la Cami, tenemos a Alberto. ¿Cómo está, Camilita? ¿Bien? Bien, querido amigo, muy bien. Muy buenos días, saludo a todos nuestros auditores. La verdad es que súper bien, Javier. Cansada, ¿para qué te voy a mentir? Porque entre la campaña, entre lo legislativo y entre que ser mamá, que es mi prioridad. Pero bien, gracias a Dios, agradecida del cariño de la gente en la calle. Estuve ayer haciendo la Feria de los Cachureos, más conocida en Avenida Argentina como la Feria de los Cachureos. Les mando un beso grande, me comprometí a mandar saludos por acá y por Sin Filtro. Gracias por el tremendo recibimiento, muy sorpresivo para mí, que en Valparaíso, una zona que se supone que es más bien de izquierda, hostil hacia nuestro sector, la verdad es que no pude caminar más de 1,5 cuadras, porque se me pasó, no podía avanzar mucho, sí, así que gracias por el cariño, estoy segura que lo vamos a lograr y vamos a llegar al Senado de la República. Eso, muy bien. Muy buenos días, don Alberto Mayor, ¿cómo está? Gusto saludarlo igual. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, disfrutando la cantidad de contingencia. Sí, hay harta contingencia. Y preparando encuesta, Alberto. Usted nunca ha sido parásito, ¿no? Yo me declaro, sí, soy funcionario público. Sí, entonces se declara parásito. Yo también fui parásito. Valenzuela ha hecho una definición que me veo obligado a... De hecho, voy a escribir un libro, Parásito, una autobiografía. Parásito, una historia de vida. Todos parásitos acá. Oiga, pero como este programa siempre sorprende, como la importancia de Conectados en Agricultura ya es trascendente, cruza las fronteras, cruza los océanos, cruza los mares, está desde alta mar un panelista que se nos integra a este programa. A ver. Que vuelve a decirnos: estoy presente, nunca me he ido del todo. Muy buenos días, Chechito. Sí, pues ya hay conductor nuevo, como panelista ahora y hay conductor nuevo. Buenos días, Chechito, lo más grande. Linda Camila, ¿cómo estás? Javier, bien. ¿Cómo estás? Bien, Checho. Alberto también nos acompaña. Mi querido Alberto Mayor también. Oye, nada, echándolos mucho de menos, de verdad. Mentira, mucho de menos, Checho. Aunque... No creo. No, pero yo echo de menos la rutina que tengo de todos los días, estar en contacto con la gente. Obviamente estoy pasando lo chancho porque este es un viaje inolvidable que pude hacer con toda mi familia. Están todos mis hermanos aquí conmigo y eso se da pocas veces, y por eso que yo hice un viaje en un momento tan jodido, porque la verdad a un mes de las elecciones no debería haberme largado, pero es que no se daba la otra oportunidad. Además ya estamos en una edad que es difícil que podamos estar todos juntos nuevamente. No, lo hemos pasado chancho, justamente como tú dices, estamos en alta mar en este minuto. Afortunadamente, gracias a la tecnología, nos podemos conectar al satélite para poder estar un ratito con ustedes. Estuve una semana en Londres con eso te iba a preguntar. ¿Cuál ha sido el itinerario? A ver, cuéntanos el itinerario un poquito. Sí, mira, estuvimos en Londres una semana, odié Londres, nunca más vuelvo a Londres, y te voy a explicar por qué. ¿Ya? A pesar de que vive unos espectáculos maravillosos, a pesar de que tiene una cultura milenaria, unos edificios espectaculares, en 3 oportunidades en el metro me dieron el asiento, weón. ¿Qué se creen, weón? Sí, claro. Me dieron el asiento 3 veces. ¿Cómo tan educados? Well, lo vieron muy mayor y un hombre joven, pues, Camila. Claro, me vieron muy mayor. Yo tratando de zafar, Me vieron muy mayor. Y me dieron el asiento y a una niña que se reía porque, como todos mis hermanos, empezaron a hacerme bullying donde me dieron el asiento. Todos los demás son mayores que yo, pero se empezaron a hacer bullying. Yo le dije a la niña: I hate you, y se reía porque entendió la cuestión. ¿Cómo se te ocurre darme el asiento? No, pero esto no fue la única. Volvimos a subirnos al metro porque a mi cuñado le gusta andar en metro. ¿Cómo vaya a pagar Uber acá, hacia acá? Los metros
eso llegan a todas partes, me volvieron a dar el asiento. Así que entré oportunidad. No vuelvo más a Inglaterra porque no, Checho, quizás identificaron que eras famoso, nada más, y que eras un locutor muy importante en América Latina. Bueno, eso es, Checho. Entonces voy a volver a Inglaterra, pero déjame quedarme ahí, porque no solamente la tecnología nos permite comunicarnos de aquí hasta Chile con la calidad que estamos comunicando desde un barco, en realidad, en medio de la nada. Esto es una maravilla. Quiero contarte que fui a ver un espectáculo de pura tecnología, el espectáculo de ABBA. ABBA, el grupo sueco que ustedes conocerán, tiene cientos de éxitos. Es un espectáculo que yo no había visto nunca. Oleografía todo, ellos están en el escenario y tú los ves ahí corpóreamente, pero no están. Y hay una orquesta gigantesca en vivo, la orquesta toca en vivo y ellos cantan como oleografía, además con unas pantallas gigantes. Mira, no te voy a exagerar, pero en una era había unas 200.000 luces que se prendían de distintas formas. Una cosa pero realmente impresionante. Y como si eso fuera poco, al día siguiente porque todo el mundo me dijo, tenéis que sacar entrada. Fuimos a ver Moulin Rouge, pero un musical que ya todo el mundo sabe más o menos cómo es y qué sé yo. Pero también fuimos a ver a Michael Jackson, el tributo a Michael Jackson. 3 Michael Jackson cuando él era chico, cuando era joven y ya en la actualidad. Es realmente espectacular. O sea, te digo, el tipo que hace de Michael Jackson, yo digo, bailaba mejor que Michael Jackson y cantaba exactamente igual. Así que en el rubro mío de los espectáculos pude deleitarme. De ahí nos subimos al barco. Interrúmpeme si hay No. ¿Y ahora dónde sigue, Chechito? Yo voy a estar 10 minutos nomás con ustedes para dejarlos tranquilos. Después nos subimos al barco y paramos en Le Havre, que es Francia, pero en vez de conocer Le Havre, que es muy bonito, que lo conocimos hacia media, nos tomamos un tren al pueblo de Michel Mech. Michel Mech estudió en Rouen. Estudió en Rouen y él nos dijo, tómense un taxi, tómense un auto, qué sé yo. Nos tomamos un tren y fuimos a ver el pueblo de él, que es Rouen. Y yo decía, pucha, nos estamos perdiendo el lado. Y la verdad es un pueblo fascinante, con una arquitectura maravillosa. Y él nos dio varias picadas, vayan a la catedral, vayan a esta otra iglesia. Y nos conectábamos por él por teléfono, se emocionó que toda su familia, porque con Michel somos primos hermanos y casi hermanos, porque nos hemos criado juntos, y se emocionó de que nosotros hubiéramos ido, llegamos hasta nos hizo caminar como 10 cuadras para llegar a la puerta del departamento que tenía él cuando era estudiante de oftalmología, porque hizo su especialidad de oftalmología justamente en Rouen. Así que nada, ha sido realmente muy, muy lindo el viaje. Todavía estamos pasando por una zona bastante helada, sé que las piscinas mirarlas nomás, pero te puedes meter a los jacuzzi aquí, pero nada, estando con toda la familia es realmente una maravilla. Y para terminar mi relato, me acabo de enterar que ayer, hoy día en la mañana, no lo tengo claro, no he confirmado bien la noticia, le hicieron un turbazo a un sobrino mío que vive en Vitacura. Agarraron a la niñita chica, a la menor, y estuvieron amenazando a toda la familia durante mucho rato con la niñita, y afortunadamente parece que, por la información que tengo, que los pillaron a la gente a través de las cosas que se habían robado, los teléfonos, los computadores, pudieron hacerle seguimiento y parece que los pillaron, pero ya la verdad... yo no puedo creer que en Chile ya no se pueda vivir tranquilo en ninguna parte. Me enteré también de los atentados en el sur, que estamos acostumbrados a eso, pero hemos ido como normalizando este tipo de violencia, y la verdad a mí me da mucha pena en lo que se ha convertido nuestro país. Checho, ¿y a dónde sigues ahora? ¿A dónde van ahora? ¿A dónde se mueven? Bueno, mañana, hoy día todo el día navegación, mañana paramos en Bilbao. Ya, qué lindo. Después en Vigo,
también España y después en Portugal. Son las paradas. Y después cruzamos todo el Atlántico durante 7 días hasta llegar a Fort Lauderdale y volvemos por Miami y ahí me tomo el avión para volverme a Chile. Oye, pero yo voy a llegar... Igual voy a llegar antes de las elecciones, pero me perdí toda esta parte. Pero está bien, aquí con harto empeño y cariño te estamos reemplazando, así que hemos tenido, nos ha ido bien todos estos días. O sea, solo tengo que agradecerte, Javier, porque me han dicho que lo ha hecho extraordinariamente bien. Te he escuchado un par de veces y muy bien, te agradezco mucho, porque si no, no tendría la oportunidad. Piensa, llevo 22 años todos los días haciendo este programa, no habría viajado nunca, no habría podido salir, gracias a ti, gracias a Giovanni, que me reemplazó en otra oportunidad. Al tremendo equipo, sí, está también la producción, mucho el Betito, la Cami, Alonso, la Priscila, la Camila, Alonso, sí. La Priscila estaba preguntando que por qué no la habían invitado a ella al viaje, que se había quedado con ganas de viajar, dijo. Sí, claro, la Priscila lleva como 12 años viajando, que se cabríe. ahora le toca al financista. Sí, está bueno. Ya viajó ella ya. Oye, Chechito, bueno, sígalo pasando bien, mucho cariño a su hermano, a la Anita también, por supuesto. Sigan disfrutando. Aquí la verdad es que harta noticia, no ha pasado nada tan terrible, pero bueno, hay que estar ahí siempre atento a lo que está pasando, al pulso electoral, así que esperamos verte ya pronto de regreso. Acá le cuidamos el puesto, Chechito, no se preocupe. Bueno, Camila, te quiero desear mucha suerte. Gracias, Chechito. Yo creo que el Senado no se puede perder una senadora como tú. Muchas gracias. A nuestro amigo Mayor, que siga haciendo sus buenas encuestas y que le siga yendo también. Y a ti, Javier, también, que estáis asesorando a algunos candidatos, tengo entendido. Sí, así que les vaya bien y que le vaya bien a Chile. Mira, si lo importante no es que solamente salga gente de nuestro sector, que salga gente buena, que realmente haga la pega y que le cambie y que le solucione el problema a la gente. Si en el fondo en Chile tenemos todavía muchos problemas sin solucionar y a veces la solución que pasa por los parlamentarios se transforma en parte del problema. Oye, así que Chechito, ojalá que tengamos la capacidad de elegir buena gente. Sí, 20 segundos porque no puedo no preguntarte. Me imagino que contento por el fin del conflicto en Gaza, ¿no? Sí, bueno, mira, contento a media. A mí me gusta ser súper honesto con la gente y todas estas cosas producen mucha alegría. Por supuesto que estoy contento que pare ese genocidio. Sin embargo, no tengo ninguna esperanza de que sea algo definitivo. Porque una vez que entreguen los rehenes, qué sé yo, basta que alguien dispare un tiro para que nuevamente, pero nos estamos defendiendo. Ese es un conflicto demasiado complejo que podría dar para muchos programas. Son muchos los factores que operan dentro de este conflicto y solamente se ha solucionado uno de los factores, que es la entrega de los rehenes, pero queda mucho, queda la ocupación, quedan infinitos problemas que no sé cómo se van a solucionar. Entonces, contento porque para el genocidio en este minuto, pero no tengo grande esperanza sobre una paz definitiva, que me encantaría, pero tengo que ser honesto, no creo que dure mucho. No sé qué dice mi amigo Mayor, ¿qué piensa él? No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una zona que además, me acuerdo de Paul Johnson diciendo la zona más nerviosa de la historia, ¿no? Y eso sigue siendo así y de manera radical, y desde hace unos 15 años todo lo que se había avanzado se retrocedió. Entonces, en este momento habría que lograr volver a mover la curva en otra dirección y empezar a avanzar. De momento es simplemente estos son elementos paliativos de una crisis de enorme tamaño. Sí, sí, bueno, creo que estamos todos relativamente de acuerdo. Ya, Checho, para que la brilla me está retando la pausa, la pausa. Como yo a veces he conducido este programa, sé que esta es la hora de la pausa. Quiero mandarle un cariñoso saludo a todos mis auditores diariamente, fieles auditores, por supuesto a nuestros auspiciadores también que hacen posible el programa, y a todo el equipo, la verdad, el equipo magnífico que tenemos, que me permite poder darme este lujo de pegarme este viajecito que de otra forma, sin un buen equipo detrás, sería imposible. Gracias, Javier, nuevamente. Suerte, Camila. Gracias.
gracias, muchas gracias, Chichito. Para variar, Giovanni todavía no ha llegado. Sí, no efectivamente. No, todo igual, todo igual. No ha cambiado nada. El avión acaba de Te aterrizar. mando un beso y un abrazo. Chao, que estés muy bien. Chao, chao. Besitos, éxito. Dale. Chao. Bueno, siempre agradable escuchar al Checho. Merecidas vacaciones y que siga disfrutando. Vamos a la primera pausa en Conectados de hoy, lunes 13 de octubre, y ya volvemos con hartos temas de análisis. Estamos de vuelta ya en Conectados en Agricultura, lunes 13 de octubre, totalmente en vivo como siempre, 11 de la mañana y 28 minutos. Si bien empezó la controversia la semana pasada respecto a la columna del asesor de José Antonio Caz, Cristian Valenzuela, nominada Parásitos, que salió en el diario La Tercera, y en donde él hace una explicación respecto a la gente que ha trabajado en el gobierno o en los empleos públicos, y tiene una frase textual que dice, desde el Partido Comunista hasta la UDI, en el fondo ha habido una red de parásitos, de gente que ha parasitado del Estado. Ese es como un primer, en el fondo, enfoque primordial. Dicho esto, obviamente las respuestas no se dejaron esperar, especialmente entre muchos movimientos de Chile Vamos, o muchos sectores, perdón, de Chile Vamos. Algunas respuestas también desde algunas columnistas de diarios de circulación nacional, y también muy fuertemente y con harta lógica desde ciertos sectores políticos, especialmente criticando primero el hecho de que del término que se utiliza para describir a algún tipo de persona, y también por otro lado dejando en claro que Cristian Valenzuela trabajó en ambos gobiernos de Sebastián Piñera, primero en el gobierno 1, siendo jefe de gabinete del subsecretario de Hacienda, en ese momento Rodrigo Álvarez, trabajando los 4 años de gobierno, y después prestando asesorías a través de su empresa a 2 o 3 ministerios de la administración 2 de Sebastián Piñera. Y bueno, muchos también que son actualmente militantes del Partido Republicano también se desempeñaron en varios lugares y en varias asesorías y también en varios puestos públicos durante los gobiernos de Sebastián Piñera. Por lo tanto, efectivamente hay un impacto. Alberto Mayol, y después vamos con la Cami. ¿Tú crees primero que esto va a tener un impacto en la campaña de Cast? ¿Crees que este fue un error no forzado? ¿Crees que Cristian Valenzuela lo que hizo fue inmolarse por un bien mayor? ¿O cómo ves el impacto que pueda tener esto electoralmente? O quizás no lo va a tener, porque si uno ve que esto fue o apareció el día jueves en la tarde para el viernes en la mañana, bueno, las encuestas no midieron impacto de esto, si es que lo tuvo, ¿no? Mira, pongámonos en la mesa de decisiones del Partido Republicano y vamos a entender rápidamente qué es lo que pasó. Si yo estoy tranquilo a 6, 7 puntos del siguiente, voy a pasar a segunda vuelta, y en segunda vuelta sí o sí voy a ganar. ¿Hago esto a un mes de no lo hago? No. Ergo, primer diagnóstico, hay preocupación. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿La preocupación es con Matei o con Kaiser? La preocupación es que Kaiser te quita los votos directamente, ¿ya? No ha parado de crecer, ¿ya? Y si Matei hace 2 jugadas buenas, una buena franja y un buen debate, te puede pasar. Hay una, perdón, Sí. antes de decir tu hipótesis, el otro día lo conversaba con alguien, pero si eso llegara a ocurrir, a ver, yo creo que es muy mal negocio para José Antonio Caz, que por ejemplo, pensemos que Jack igual termina ganando, etcétera, etcétera, pero imagínate si Jack llega con 20 puntos, Matei llega con 18 y Kaiser llega con 16 o con 17. Sí. El escenario es súper complejo desde el punto de vista de cómo, en el fondo, viene la negociación para después, pero bueno, no te quería interrumpir. No, totalmente. Es que además, no solo la negociación, además hay un efecto que no se ha calculado, que es el efecto del gráfico del primer día, cuando Jara te saque 15 puntos. Sí, claro. ¿Ya? Entonces tú vienes con todas las encuestas diciéndote, no, está empatado, 15 puntos. Claro. ¿Qué pasa el día siguiente con el clima de los periodistas? Que se van a guiar por el gráfico, van a decir, pero ¿cómo? Si estábamos hablando de que estaban empatados, que realmente estamos en esto, ¿ya? Entonces Jara tiene posibilidades, y no es cierto, pero al cambiar el clima pasa a ser un poquito cierto. Bueno, entonces lo primero es que hay preocupación, significa que salen a atacar, que les ha dolido, y eso sería un acto de falta de profesionalismo, les ha dolido la estrategia de ataque desde el comando de Matei, que ha sido una estrategia liviana, no ha sido un torpedeo ni nada, pero ha sido una estrategia de marcar el punto de que hay diferencia y de que quieren marcar esas diferencias. De hecho, irónicamente han hecho menos ataque,
¿ya? Siguiendo un poco las reglas de buena conducta de lo que les conviene. O sea, si tú haces un análisis totalmente frío, lo que les conviene es más, porque los votos que ellos pueden agarrar son votos de centro-izquierda. Entonces, en el fondo, porque ya sabemos que la pelea en los votos de derecha está entre Kast con Kaiser. Entonces, a lo que les conviene es atacar más todavía. Y no lo han hecho por prudencia, pudor o por lo que sea. Así es. ¿Ya? Pero resulta, y porque hay una búsqueda de todos los entornos, decir, oye, mantengamos un clima de camaradería, qué sé yo. Fair play. Pero en el fondo sí les conviene. Entonces, a ellos tal vez ha sido simplemente que les ha molestado y han salido a responder. Error, porque tú respondes lo que te conviene y lo que no te conviene no lo hace. Entonces, lo primero es decir, están en problema. Y lo último es decir, a ver, ¿le sirve o no le sirve? Bueno, si está en problemas, le sirve. Si está en problemas, le sirve porque, por último, su disputa es invisibilizar a Kaiser. O sea, es decir, la pelea es Kast-Matei, ese es el plebiscito de primera vuelta, ¿no? Y nos vamos a jugar ahí el asunto. Entonces, él trata de invisibilizar a Kaiser con eso, diciendo yo soy el que disputa con Matei. Mi contendiente es esta, tú no eres mi contendiente. Claro, en el fondo. claro, porque podría ocurrir que si Kaiser le quita 3, 4 puntos, ¿ya? y Matei se mantiene, podrían estar todos juntos. Sí, podrían estar todos juntos. Sí, mi hipótesis es que pueden terminar todos distanciados en 5 o 6 puntos. No, pueden terminar todos distanciados en 1. Bueno, está bien. Pero eso es todavía improbable, sí. Pero es posible. ¿Me entiendes? Porque si Kaiser sigue subiendo linealmente como vienen subiendo, eso sí ocurriría. ¿Ya? Ahora, nunca se comporta de manera totalmente lineal, pero podría ser. Ya, perfecto. Cami, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te pareció la columna, el trasfondo, etcétera, etcétera? Mira, yo quiero creer de que esta columna debe tener una explicación lógica en un entendido de estrategia electoral. ¿Ya? Yo no creo que Cristian Valenzuela sea de las personas que simplemente hace algo sin medir el impacto que va a tener. Sí. El impacto, ya sea positivo o negativo, que va a tener. Tiendo a creer, esto es solamente una hipótesis, no lo he conversado con él ni con nadie del entorno, tiendo a creer que va por la lógica, creo que tú lo planteaste, Javier, de lo que Kaiser, Alberto, de lo que Kaiser ha ido haciendo, en el sentido de que cada punto que al parecer José Antonio perdió en algún minuto, parece que ahora se tendió a estabilizar, pero que parece que perdió, lo capitalizó Johannes. Sí. Porque además... Sí, porque Evelyn Matei se ha mostrado constante. No, claro, y el discurso y todo. Sí. Pero, ¿por qué además lo digo? Pensando en una cosa más en el contexto político. También la semana pasada anunciaron que iban a hacer una auditoría. Cuestión que también Johannes Kaiser había dicho de principio de campaña, vamos a llegar a auditar los ministerios, cada institución del Estado la vamos a auditar. Y la semana pasada, desde el comando de José Antonio Kast, dicen algo similar. Después de eso, sale la columna de Cristian Valenzuela. Entonces me da la impresión de que puede haber un cierto correlato en la línea de precisamente evitar que Kaiser le siga comiendo ese electorado que viene con la idea de lo Milei, la motosierra y cortar, extirpar la grasa del Estado, en fin, y que va en la misma línea de decir estos que parasitan del Estado. Entonces, yo no creo que haya sido algo simplemente sin una estrategia lógica. Yo creo que hay un fondo en esto y no creo que haya sido pensado precisamente en Matei, qué sé yo. Sí. No, yo creo que va más bien apuntando a evitar, ¿cierto?, que se desangre por el lado de Johannes Kaiser, porque saben que en el fondo a Matei ya no tienen en definitiva cómo sacar. Creo que el voto de Matei está más o menos claro, están separados ya. Fíjate que lo conversamos la semana pasada, ya saludamos porque se está integrando Giovanni Calderón al panel, ya lo saludamos inmediatamente, solo para terminar la idea. Yo te lo comentaba Cami, creo que la semana pasada. En campañas políticas y en marketing político se habla de la estrategia del velerista, ¿no? Cuando un velerista va adelante, lo único que tiene que hacer
para que el velerista de atrás no se le acerque, es cuando el velerista de atrás se mueve a la derecha, tú te mueves a la derecha. ¿Por qué? Porque agarras el mismo viento. Exacto. ¿Ah? Claro. La lógica en lo que tú planteas y que también planteó Alberto, y que creo que estamos en una lógica parecida, es que efectivamente Kast siente que Kaiser está creciendo, que está creciendo a costa de él, porque Matei se mantiene constante. Sí, no. Y que por lo tanto cualquier movimiento dice relación con hacia dónde se mueva Kaiser, claro, y que eventualmente ahí puede seguir evitando cualquier un voto Matei, electoral. Javier, Claro, es más factible que se vaya a un Kast que a un Kaiser. Entonces Sí, claro. no veo ahí Y de Kaiser a Matei hay mucha distancia. mucha distancia. Yo veo ahí improbable. Giovanni. En cambio, de Kaiser a Kast, la distancia es menos, ¿no, Giovanni? Viene bronceadito, buenos días, nuestro don Giovanni, galán. pero sí está bronceadito. Oye, el muy norte bronceado, atacameño lo amigo. tiene, pero así, No, look minero. moreno. Look minero, ya no. Minero. Definitivamente, porque Pasó claro, de hay napolitano ciertas partes que están más bronceadas que... Pasó de napoletano a minero. Ustedes se mueren en el sol de Atacama. Sí, porque- Yo me imagino. Estuve el viernes en Diego Almagro y a 12 del día no había nadie en la calle porque el calor es insoportable. Sí, claro. ¿Cómo está, don Giovanni? ¿Cómo va la campaña? Muy Así bien, hay muy, que muy regalarle bien. bloqueador a... Intensa como toda campaña, pero con mucho ánimo. Sabes que ha sido la campaña más gratificante que he tenido en Me mi pasa vida. lo mismo ¿Ya? que a ti. A ver, ¿y por qué? ¿Fervorosa porque por la gente, por el cariño, porque la ola va para este lado? ¿Cómo lo has por todas sentido? las anteriores. Por todas las anteriores, pero además los equipos, hay mucha gente trabajando con mucha convicción, de manera voluntaria, y con mucho espíritu además, entonces estoy rodeado de buenas vibras, como diría Paribet. Oiga, Giovanni. de buenas vibras y de buenos relojes, claro. Está la hora y está Relojes no veo. Oiga, no podemos no preguntarle por su foto, por su aparición ahí en el bus con el candidato Johannes Kaiser. Bueno, más allá de cualquier análisis político, tú tienes una amistad con Johannes Kaiser que va trasciendo incluso mucho más que la posición partidaria, así que, para que, a ver, explícalo tú, no tengo... De hecho, estuvimos juntos en un cumpleaños de Giovanni Calderón, Johannes Así es. Kaiser y la que hablas. Hace ya un buen rato. No, el año pasado, ¿no más? ¿O 2 años? 2 años, Tienes razón. imagínate. Qué terrible. No, claro, yo, mira, a ver. A mi guagua muy chica. Yo tengo todavía. una cercanía de amistad con Johannes que ha sido muy profunda. Además, coincidimos en posiciones políticas en momentos clave. Él y yo votamos en contra en el segundo proceso. Súmame también. Pues, yo constitucional. también Tú voté en también, claro. contra, tú sabes. Y incluso los dos, en algún minuto, por lealtad a nuestros respectivos partidos, qué sé yo, en ese minuto era republicano, dijimos ya, bueno, echémosle para adelante con este proceso, pero llegó un punto en que se hizo insostenible porque el texto hablaba de Estado Democrático de Derecho, de las 11 nuevas organismos estatales. No teníamos cómo. Iba demasiado lejos de las ideas que uno ha defendido toda la vida, digamos. Pero al margen de eso, bueno, eso, hay una relación personal, pero también tengo mucha afinidad política con Johannes. Y Johannes, contrariamente a la caricatura que se quiere hacer permanentemente de él, no es una persona de posiciones extremas, es bastante pragmático y dialogante, digamos. Y a mí no me sorprende lo que está pasando con él en la encuesta. De hecho, me atrevería a decir que las encuestas todavía no están reflejando... Alberto lo ha dicho siempre. Lo que justamente te iba, porque un amigo mío argentino que es fiel seguidor tuyo, Augusto Hermo, me decía, mira, la encuesta que hay que mirar es la de Mayol, porque yo creo que hay un fenómeno ahí subterráneo que va a terminar expresándose en el 16 de 16. Pequeño paréntesis. Estoy tan de acuerdo con eso que yo no participé, evidentemente, pero sí, muchas personas cercanas a mí estuvieron en una concentración que hizo Johannes el fin de semana en Viña. Oye, espérate, yo pasé por ahí. Más de 10.000 personas. Yo pasé por ahí porque fui, llevé a mi mamá a almorzar, que estuvo cumpleaños de 85 años. ¿Qué andáis? No, 85 años cumplía mi viejita. Feliz así cumpleaños, que tu un abrazo mamita. grande, mamita. Así que fuimos a almorzar con mis niños, con mis papás, y pasé también ahí en el reloj de Flores, y fíjate que había harta gente en la concentración de Johannes. Me llamó bastante la atención, me llamó poderosamente la atención. Yo por eso creo que la hipótesis que ha planteado Alberto tiene mucho sentido, porque además cuando uno está en campaña nos toca recorrer distintos sectores, sobre todo los más populares, que es probablemente donde a los perfiles como el de Giovanni y el mío nos cuesta más llegar. Gente informada, que escucha radio, que nos lee, que ve sin filtro, pero el sector popular tenemos que estar in situ, y esa gente te dice mucho que vota Kaiser. Así Le ha comido mucho a Parisi y, le empezó a comer hace rato a Kast.
Yo creo que es resultado del debate, ¿eh? Ojo con eso. Porque además se vienen nuevos debates que se van a volver cada vez más complejos para los candidatos que están en la pole position, digamos, y eso le favorece a él, que tiene una postura que es inamovible. Mira, si lo más difícil para Kast es lo que es el efecto sándwich, que le pasó antes a Matei, que es cuando tú quedas justo en la mitad de dos jugadores relevantes. Porque mientras si un jugador no es relevante, te puede joder, pero no te puede quitar. Claro, si te marca el Pitbull por un lado y Elías Figueroa por el otro. Entonces es muy complicado. Y es muy complicado porque él está justo, se paró en el medio, eso le sirvió al principio para crecer mucho, pero ahora viene el momento en el cual los otros apretan. Y tenéis que administrar, que es lo que cuesta. Oye, Giovanni, bueno, y lo que estábamos comentando a propósito de eso, ¿crees que la columna de Cristian Valenzuela, Parásitos, es una inmolación? ¿Me inmolo por algo? ¿Fue un error no forzado? ¿Tú crees que fue algo pensado del Partido Republicano o que definitivamente es una cuestión que, más allá de lo que ocurrió, a ver, sí, la columna puede tener sentido, pero quien la escribe también, en el fondo, interpela a gente que trabajó en dos gobiernos anteriores de Sebastián Piñera, siendo que él trabajó también ahí, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde probablemente Pero yo tengo entendido que no fueron, yo creo que fueron solamente 4 años, Javier. No, yo no creo que haya sido los 8 años, 4 y 4. Pero trabajó como asesor. Él trabajó como asesor con su empresa para 3 o 4 ministerios en Piñera 2 y fue jefe de gabinete de Rodrigo Álvarez en Piñera 1. Pero en Piñera 2 él prestó servicio de asesoría. Pero bueno, Giovanni, ¿crees que impacta, que no impacta, que es una discusión solo de élite o que efectivamente es tratar de moverse en torno a lo que planteamos, a esta sensación de que Johannes, pero me pusiste justo la música, ya, pero Giovanni no, pero aquí si no después me voy a retar porque te corté también la semana pasada. Ya, un minutito que nos pasemos. No, cortito, o sea, a ver, primero decir que el Partido Republicano no hace nada sin pensar, o sea, pensar que hay un error o una improvisación. Menos a Cristian Valenzuela. Claro, y lo que sí no podemos saber si pensaron bien o pensaron mal, digamos. Sí, claro. Esa otra historia, si pensaron que este iba a ser el efecto, iba a ser otro. Segundo, yo no he leído la columna, entonces me declaro incompetente respecto. Ahora, respecto de la idea, yo creo que ya va siendo momento de que José Antonio Kast, Cristian Valenzuela y su entorno definan lo que entienden por operador político. Porque yo entiendo, o sea, existe la figura del puntero en Argentina, ¿cierto? Al que le pagan el sueldo por hacer algo que no debe hacer, por hacer una cosa distinta de aquello a lo cual está mandatado por la ley. Sí. Pero si tú apuntas con el dedo como operadores políticos a funcionarios públicos de confianza, complicado. Sí, yo lo veo muy complicado. Sí, yo también lo veo muy complicado, ¿cierto? Que ahí hay una dicotomía, porque efectivamente quien no prestó servicio o quien extrañamente va o no va a trabajar es una cosa. Pero el tipo que trabajó no puede ser interpelado a Parásito solo por el hecho de haber pertenecido a un partido político o a una posición política. Pero mira, yo creo que está bien claro para quienes entendemos y quienes siempre hemos aspirado a tener un Estado más pequeño y eficiente, quiénes son los parásitos. Yo creo que es bastante claro. Yo creo que un parafraseo lo que él dice no ayuda. Tenemos que ir a la pausa y volvemos porque está bueno el debate. Ya vamos a la pausa en Conectados. Estamos de vuelta de la pausa aquí en el Conectados de este día lunes. Acuérdense siempre de mandarnos su WhatsApp al más 569-4248-9804. O también nos pueden mandar sus comentarios a nuestro mail conectados@radioagricultura.cl o también a nuestra cuenta de ex @conectadosagri. Quiero leer un par de correos para seguir en el mismo tema y para que podamos seguir debatiendo y volvemos ya con esto de los parásitos. Dice Sergio Ponce, si bien es cierto la columna de Cristian Valdivieso puede ser molesta para algunos, es Valenzuela, no es Valdivieso. Cristian Valenzuela, perdón, sí. Valdivieso es otro. Sí, Valdivieso es otro, sí, el encuestador. Si bien es cierto la columna de Cristian Valenzuela puede ser molesta para algunos, a gran parte del país le hace sentido. En especial a los funcionarios públicos de carrera, los que hacen la pega y que ven a todas las reparticiones a operadores políticos muy bien pagados y que polulan en programas inventados que no sirven para nada, dice Sergio Ponce. Después, otro correo de Ramón Hernández, dice: hola a todos, especialmente a la gran Camila, dice en relación a la nota de Cristian Valenzuela, en donde hace alusión a los parásitos del Estado. La verdad tiene toda la razón y me consta, no solo en las instituciones públicas, sino también en las empresas públicas. Conozco personalmente la realidad del Banco Estado, trabajé 30 años ahí y siendo gerente
puede constatar el despilfarro y el nepotismo desbordado, y precisamente hoy es más acentuado y va en sintonía con la administración de este nefasto gobierno. Saludos, Ramón Hernández. Cami, tú estabas terminando la idea respecto a quiénes eran los parásitos, claro. Y Alberto Mayor también quería complementar alguna cosa. Quisiera aprovecharme de las palabras de nuestros auditores, agradecer los saludos también del último auditor. Porque precisamente en esos dos correos yo creo que da en el fondo de lo que probablemente, insisto, esta es una hipótesis mía, Cristian Valenzuela quiso plasmar. Una, primero, que efectivamente a la gente le hace sentido. Le hace sentido porque mucha gente llega a un servicio a pedir un certificado, a pedir un documento, y le molesta cuando ve que esos funcionarios públicos no están trabajando, que están hablando por teléfono, que se están riendo, que hay espacio para 5 cajas, por ejemplo, no sé, para pagar una multa y está atendiendo 1 o 2. Entonces tú dices, ¿qué pasa con el resto? Y pierden una mañana entera para hacer un trámite. Esa gente le hace sentido de que efectivamente hay muchos que van a parasitar al Estado, o parasitan más bien del Estado. Y respecto al siguiente correo, que efectivamente hay muchos funcionarios públicos de carrera que son sumamente respetables, personas que han hecho una vida profesional, que han estado con distintos gobiernos y que son muchas veces evaluados y se mantienen precisamente por su carácter técnico y no político, en fin. Yo creo que aquí el tema es, ¿qué entendemos por parásito? ¿A qué se está refiriendo? Eso es lo que yo decía. Eso que es la pregunta que planteaba Giovanni Calderón. ¿Qué es lo que? Yo creo, y esta es mi impresión, de que está bien claro, de que son todos estos funcionarios apitutados que llegaron en este gobierno y que han llegado en otros, que ganan sueldos multimillonarios por hacer poco o nada, que las capacidades técnicas de experiencia o expertise tampoco existen, y que siguen usufructuando del Estado, de los impuestos, se apernan, porque muchos funcionarios públicos llegan al Estado, consiguen un trabajo y creen que se apropian de ese trabajo, y que nadie los puede sacar, y que es prácticamente un derecho, y están ahí, cueste lo que cueste y pase lo que pase, y andan a tratar de tocarlos, Ya, pero está bien, pero bueno. Yo creo que para allá iba apuntada la idea. Bueno, están los horarios, cambió la modalidad del contrato. Acuérdense que llega Dorothy Pérez, y, o sea, más que la modalidad. Se cumplió la ley. Dorothy Pérez fija un plazo para la confianza legítima, que se había bajado a 2 años según la doctrina del MUI. Dorothy Pérez dice, no, estos son 5 años por lo menos. Pero bueno, Alberto, al final igual termina en esa definición, ¿no? Mira, yo creo que el gran problema es que se han tomado decisiones. O sea, primero, yo creo que usar palabras como parásito, que supone la necesidad de extirpar, claro, eliminar, qué sé yo, son conceptos que deberíamos evitar. Luego está el fondo del asunto. Chile tiene problemas de exceso de operación política en el Estado, tiene problemas de diseño, los tiene. O sea, eso es así. Es un problema el tamaño del Estado. Eso en términos estadísticos respecto a lo que hay hoy día, o sea, la capacidad operativa que tiene hoy día, sí es un problema, pero no es necesariamente un problema en términos absolutos. No se trata de que haya un número mágico que te diga cuántos funcionarios tienen que haber. Sí, claro. Depende de cuál es la capacidad productiva que tu Estado... Pero en relación a la OCDE, ponte tú, el promedio OCDE es como 17% de la masa laboral del Estado, y aquí 11%. El problema es sueldo y gastos después, ¿no? Son otras cosas. Entonces, y la productividad. Claro. Y el gobierno central de Chile es muy, muy bajo en ese sentido. Sí. Ha engordado, pero porque han trasladado de otras partes y se sinceran los datos. Pero mira, para mí lo central es lo siguiente. Yo pongo siempre el ejemplo de las reformas contra la corrupción que se hicieron en el gobierno de Bachelet, en el segundo, ¿no? Toda esa reforma estaba pensada súper ingenierilmente, un poco lo que pasó con el Transantiago, sin considerar que hay conductas detrás, hay seres humanos detrás. Que hay una cultura organizacional detrás. Hay una cultura organizacional. Y además que hay problemas que son reales. Mira, a mí no me molesta que el presidente tenga que nombrar 1.500 personas de su confianza, porque son los partidos, porque son los... No me molesta, mientras tengamos claro que es eso y no es más. ¿Ya? Porque después llegáis a alta dirección pública y alta dirección pública ya está contaminada. Así. Y llegáis a los concursos y concursos están contaminados. Y está todo contaminado. O sea, yo no te quiero decir con
este gobierno con otros gobiernos, da lo mismo. Tú les presentas una idea a un ministerio y la idea sale licitada por un tercero después, que justo es amigo de... Exacto. ¿Ya? Y vale 10 veces lo que valía. Además. Entonces, en el fondo, ¿ya? Tienes un problema, porque además empezamos entonces a endurecer los concursos. ¿Qué significa el concurso? Significa que que el Estado tiene que tener la idea. Si el Estado no tiene siempre las ideas. Sí, claro. Entonces, que si llega alguien y que ofrece, no, es que no podemos porque tiene que haber un concurso, entonces tienes que o inventar un concurso y hacerse trampa a sí mismo, o inventar un concurso y hacerse tanta trampa que sacáis al que lo inventó y dejáis a otro. Entonces, todo eso uno tiene que sentarse y decir, ya sabéis qué, ¿cómo tiene que funcionar esto? Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos una discusión sobre la calidad de nuestro Estado que no está resuelta que operativamente hay mucho que hacer. Como que han habido hartas de ellas partes. Tenemos que ir a la pausa, volvemos con Giovanni Calderón porque viene siempre el bloque de noticias en agricultura y la pausa. Volvemos en Conectados. Estamos de vuelta en Conectados en Agricultura este lunes 13 de octubre. No sé, Giovanni Calderón, si ya para cerrar el tema de los parásitos y esa... Pues tú planteaste una pregunta en tu intervención hace algún rato atrás de efectivamente definir quiénes eran, ¿no? Porque esto quedaba demasiado volátil. No sé si tienes alguna reflexión final en torno a esto, a estos anuncios que se han hecho en campaña, también el despido de gente que está en el aparato público. ¿Cómo lo ves? Y bueno, ¿qué sentido tiene para ti esta discusión finalmente? O sea, yo creo que estamos todos contestes como decimos los abogados, de que hay que hacer una reducción del aparato público. ¿Dónde hay que hacerla? Eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Obviamente que hay que priorizar los programas sociales, digamos, para mantenerlo y eventualmente profundizarlo si es que hay recursos para eso, cosa que yo creo que en las actuales condiciones del fisco es prácticamente imposible. Pero, claro, cuando se dispara a la bandada, caen pájaros que tú no querías matar. Pues yo creo que ese es el problema que ha suscitado la columna de Cristian Valenzuela. Yo no soy antiestado, yo soy partidario de un Estado mínimo, que es una cosa distinta. Porque el anarcocapitalismo es el que plantea la inexistencia del Estado. Sí, yo no soy anarquista. Minarquista. Claro, ni minarquista. Yo creo que el Estado tiene que ser ultra eficiente y créeme que se puede. Sí. Yo tuve a cargo una oficina estatal en que finalmente éramos del orden de 120 personas, no sé, 100 personas, para realizar una fusión que finalmente yo me convencí que se podía hacer incluso con menos de la mitad de ese personal. Había mucho periodista, pero además de eso, era absurdo que del presupuesto de esa institución, que eran 4.000 millones de pesos al año, el 70% o más del 60% era remuneraciones. O sea, si tú pones el foco del gasto en remuneraciones y no en el objeto del negocio, no en aquello para lo cual fue creada la institución, algo está funcionando mal ahí, digamos. Sí, fíjate que yo lo comentábamos también hace un rato atrás. Más o menos el promedio de gente en capacidad de trabajar o de masa laboral que trabaja en el Estado en Chile es algo así como el 11%, sumando gobierno central, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Los países OCDE el promedio es 17%. Sí. ¿Dónde hay una diferencia sustancial? Es que nosotros nos llevamos en los países OCDE más o menos el gasto en remuneraciones del 13%, nosotros gastamos prácticamente el 21% en remuneraciones. Por lo tanto, efectivamente, y como bien lo decía Giovanni y también la Camila, es tanto el problema el aparataje. Bueno, no, hay que reducirlo lo más posible, en eso creo que estamos de acuerdo, pero el problema de esto es la transferencia después de que se pagan remuneraciones. Se ahí donde el Estado, en el fondo, y donde los funcionarios del Estado se llevan mucha parte del presupuesto que debiera ir más directamente a gasto social, se van remuneraciones. Oye, ¿tenemos los WhatsApp listos? Sí, PRI. Vamos, entonces, díganlo en 30 segundos aquí por Conectados y seguimos con nuestro panel. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Oye, si bien el término suena fuerte, parásito, muchos lo sentimos así cada vez que pagamos los impuestos, cada vez que el aparataje público nos exige pagar más y más en todo orden de cosas, cuando compramos, cuando tenemos empleados, cuando tenemos algún emprendimiento, nos sentimos realmente defraudados con los gobiernos que parasitan de nuestros impuestos. Muchas gracias. Como las encuestas están cambiadas, nunca se sabe si entre CAS, Cero Jara o Matei, pero todo indica que debería haber una segunda vuelta, a menos que haya una sorpresa y gane en primera vuelta José Antonio Caz, pero con las encuestas y todo nunca se sabe.
Es muy clave también el debate presidencial, porque ahí siempre ha sido, por lo general, el debate el que marca la diferencia. Pero bueno, esperemos que la derecha gobierne, tanto en mayoría absoluta en el Senado como en los diputados. Muchos saludos nuevamente y muy especialmente para ti, Camila. Seca, genial. Amigos de Conectados, mire, la expresión eso de parásitos del Estado es muy antigua, no es de ahora, no es que a este señor se le haya ocurrido inventarla. Eso viene incluso desde antes del tiempo del pronunciamiento militar, cuando ya se hablaba, ¿cierto?, de esta gente que accede a puestos en la administración pública sin ningún mérito, que simplemente están ahí por designación de un político que los designó a dedo. Por lo tanto, yo creo que no hay más cuestión que opinar ni analizar respecto de eso. Es una expresión que está en el vocabulario de los políticos. Buenos días, amigos de Conectados. Quería hacer un alcance respecto al cambio cultural, el famoso cambio cultural que está haciendo la derecha. En ese sentido me saco el sombrero por Johannes Kaiser. Yo no me considero de derecha, pero sí soy anticomunista, antimarxista. Y realmente está haciendo el cambio cultural el hombre al ocupar las calles, al hacer convocatorias en plenas plazas de armas, en lugares públicos donde la izquierda siempre ha dicho que ese es su reducto. Bueno, el único que lo está haciendo realmente convocando gente y atreviéndose a eso es Johannes Kaiser. Saludos. Estoy totalmente de acuerdo con la palabra parásito. Bueno, como el dicho popular, es que se ponga el poncho y que se lo coloque. El resto, estamos claros que no es así. Pero muy bien la palabra parásito. Realmente tenemos hartos parásitos y ganando con buenos sueldos el Estado de Chile. Perfecto. Oye, harta cosa, bueno, harto de los parásitos, pero lo que es importante decir y circunscribir es que el columnista Valenzuela, en el fondo de su columna lo que señala es que no habla incluso ni de toda la fuerza pública, de toda la fuerza laboral del aparato público, sino que habla de estos partidos que han gobernado y que por lo tanto han metido parásitos. Así como un dato más específico en mi rol de administrador público y profe de alta dirección pública y todo eso. Fíjense que cuando asume Patricio Aylwin, después de Pinochet, la asignación de cargos directamente presidenciales era algo así como 4.500 cargos más. Hoy día estamos casi en 1.200, pero lo central era lo que decía Alberto, era, si son 1.200, que sean 1.200, ¿no? Claro. En democracias muy desarrolladas como Dinamarca o países escandinavos, la cifra no alcanza los 500, 450, 500 cargos cuando hay un cuando hay un cambio de gobierno. Eso es como lo primero. Pero el tamaño del Estado, y con un tamaño del Estado mucho más grande todavía. 20-25%. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros también tenemos un Estado menor porque somos un país unitario, ¿no? Los países federales también. Obviamente, hay un aumento del Estado, pero creo que en esto estamos más o menos de acuerdo. Sí. Yo quiero hacer nuevamente un contrapunto contigo. Sí. El problema es que en Chile nos hacemos mucha trampa en el solitario. Y lo esbozaba Alberto. Porque muchos de estos concursos de alta dirección pública o de estos llamados, ¿cierto?, que sabemos que son hechos a la medida también. Pues. Entonces, claro, habremos bajado de 4.000 a 1.000, pero hay muchos otros que uno puede decir, no, mira, es que esto no es de designación directa porque pasó por la alta dirección pública y eso también le meten mano, pues también está amarrado, también, oye, pasan a la terna, ¿cierto? Estos puntajes y de la terna te la dejo lista para que quede tal persona. Bueno, sí, digamos las cosas como son. También hay una reglina ahí de todas maneras, pues. Mira, la verdad es que podríamos tener una discusión bastante amplia respecto a esto. Creo el panelista que estuvo antes, Alejandro Weber, que fue director de la ADP y que después fue subsecretario de Hacienda, creo que dejó bastante mejorado ese sistema. El problema es, ¿los actuales tú crees que lo respetaron? Lo que pasa, Cami, que el sistema de alta dirección pública hoy día tiene presencia en el fondo que es el Consejo de la Alta Dirección Pública, en el fondo están representados todos los sectores políticos en él y son los que definen los cargos de primer rango y segundo rango. Después están los rangos 3 y 4, que son los otros tipos de discursos, pero lo que te quiero decir es que en el Consejo de la Alta Dirección Pública hoy día, en el fondo, están representados todas las sensibilidades y fuerzas políticas. Estoy de acuerdo contigo, pero tú mismo acabas de decirlo.
hay una están ahí también por cuoteo político, porque ese consejo, ¿quiénes llegan? Los que representan a los distintos sectores políticos. Está bien, pues Camila, pero pasan por el Senado, si pasan por aprobación del Senado, ¿quiénes están en el Consejo de Televisión Pública? Perfecto, y como pasa por el Senado, también tiene una mirada más política que técnica. Pero claro, digamos las cosas como son, si no le vamos a engañar a la gente. No, si eso está así. bien, porque entonces ¿cómo se designan o quién los designa? Es que esa es otra discusión. Y por eso hay países que tienen academia, que tienen otra formación, que claro, que quizás es una lógica muy distinta a la nuestra, pero alternativas existen. Pues claro, el tema es querer hacer el cambio. Claro, pero lo que te quiero decir es que el Consejo no depende necesariamente de la sensibilidad del gobierno de turno, porque están las fuerzas en el fondo bastante equilibradas. Sí, lo más importante es no llegar a hacer una reforma después con un eslogan del asunto, porque esta cuestión no sirve los eslogans. O sea, aquí hay que hacer un diseño y hay que hacerlo bien. Y yo sí quiero decir una cosa respecto al tema del uso del lenguaje para estas cosas, porque el uso del lenguaje no es inocente en esto. Yo creo que lo que está pasando, efectivamente hay un cambio de clima, que no lo hizo ni Johannes Kaiser, ni Kass, no. Este cambio de clima se produjo porque la izquierda desaprovechó su oportunidad en la Convención Constitucional. Así es. Y en ese momento cambió el clima, y yo se los puedo mostrar así investigado y todo. Y ese clima se invirtió por completo. En el clima donde la izquierda predominaba, la palabra para esto se llamaba lucro. ¿Ya? Y todo aquello que tenía algún nivel de estructura lucrativa, entonces era condenable, porque en el fondo se consideraba que no tenían el mérito para ello. Es decir, que de alguna manera eran parásitos. ¿Ya? Y hoy día estamos en el lugar al revés. Las dos cosas producen un conjunto de males. ¿Ya? Permiten una discusión, todo lo que tú quieras, pero al mismo tiempo producen una serie de problemas. En la discusión actual, ¿cuál es el problema? Que mucha gente empieza con esta cosa más mileísta de decir, oye, el impuesto es un robo, oye, el impuesto aquí, el impuesto allá. A ver, yo no sé quién va a hacer el poste de la luz, quién va a hacer el pavimento. No, o sea, de verdad, miren alrededor y vean todo lo que tiene que hacer el Estado, ¿ya?, para que usted viva. Y cuando normalmente vemos que usted está con problemas de seguridad, es porque le falta Estado, no porque le sobra, ¿ya? Entonces, cuando el Estado sobra, se producen ineficiencias, que no es lo mismo que la falta de Estado. Entonces, ojo, creo que ya tenemos que ser súper claros en no volvernos locos y no comprarnos tesis extremas, porque lo que va a ocurrir, si nos vamos a una cuestión muy extrema, es que en 5 años más, exactamente en 5 años más, va a ocurrir lo contrario. Sí. Y para decirlo así hemos estado. Y va a ganar Jadwe, ¿ya? O sea, así, te lo digo ya. O sea, porque si llegase a ganar un Kass, un Kaiser, y les va mal, claro, el siguiente no va a ser como, no van a ir a buscar a Mayne Nichols. Sí. Van a ir a buscar a Jadwe. Efectivamente, así es. Giovanni Calderón, a propósito de lo que decía un auditor, y ya va a salir un poquito el tema de los parásitos, pero lo conversamos también en algunos programas de la próxima. ¿Tú sientes que estamos frente a un cambio cultural? Porque uno dice, mira, va a haber probablemente una mayoría electoral, y después también le podemos preguntar a Alberto, ¿no? Va a haber una mayoría electoral, probablemente proclima a la oposición o a las derechas, pongámosle ese nombre, que va a tener un buen resultado, pero sientes que estallido, post procesos constitucionales, la sociedad chilena está viniendo un cambio cultural nuevamente, en donde se están reverdeciendo algunos valores anteriores, donde hay hartazgo de las personas? ¿O crees que estamos solamente en un momento electoral y que habrá que ver con el tiempo si es que efectivamente se está produciendo un cambio cultural? No, mira, yo considero que el cambio cultural se produjo antes. El cambio cultural fue consecuencia del régimen militar, de la Constitución del 80, de las ideas de Jaime Guzmán, y transformaron a un país mayoritariamente pobre y mayoritariamente dependiente del Estado en un país fundado en la responsabilidad individual, en el esfuerzo personal, en el mérito. Y ese país se desarrolló durante 30 años en democracia. Ese fue el verdadero cambio cultural. Lo que tuvimos... que fue cultural social, ambos. Para mí es lo mismo, para mí es expresión de lo mismo, digamos. Okay. O sea, ese cambio enfrentó un momento que fue el denominado estallido, que es una mezcla de momento político con no hay un desencanto, sino que hay una ansiedad por obtener resultados que en el pasado eran más rápidos. ¿A qué me refiero con esto? Chile crecía
al 5, al 7% la economía, había más pega, había más plata y la había de manera más rápida. O sea, el ascenso social se producía de manera más rápida. Eso se tranca con el primer gobierno de Michelle Bachelet, incluso yo diría que parte del primer gobierno de Sebastián Piñera, se tranca, entonces la posibilidad que tenía de ir creciendo rápidamente, de ir avanzando en la vida, empieza a generar un cierto grado de frustración. Pero yo no me compro el cuento del desencanto social. Para mí el estallido social fue planificado y por eso digo que es un momento político que tiene que ver con geopolítica, tiene que ver con el momento político global. Y ¿cuál es el verdadero cambio que hay en Chile? Es un cambio de eje. Durante 30 años estuvimos regidos por el eje del sí y el no. Entonces los que habían votado que sí estaban moralmente inhabilitados porque no tenían credenciales de demócrata y vivieron su vida tratando de conseguir las credenciales de demócrata, digamos, por parte de la izquierda. Pero cuando se produce el plebiscito del año 22 y gana por un 60% el rechazo, lo que gana es el rechazo, no es un triunfo de la derecha, es el rechazo a un modelo de sociedad y abrazar definitivamente el modelo de sociedad que veníamos desarrollando desde el 90 y desde antes a la fecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy día si antes el binomio era el sí y el no, hoy día es apruebo y rechazo. Y yo no tengo la menor duda de que las fuerzas que estuvieron con el rechazo van a llegar electoralmente a la expresión del 60%. Ahora, esas fuerzas sí, creo yo, se están farreando una oportunidad histórica de poder pegar un salto basado en el apoyo popular en el desarrollo del modelo. Y eso es porque la derecha es antropófaga y la lucha por la hegemonía se da hasta en los partidos políticos a nivel regional, es para morirse de risa. Yo en este momento agradezco ser independiente porque ahora en campaña me toca ver cómo se pelean las facciones de las facciones de las facciones entre ellas. Oye, buena definición. Tenemos que ir a la pausa, pero Alberto, a la vuelta volvamos si es que estamos solo en un momento electoral o estamos en un momento cultural o contracultural. Okay. Porque creo que es un debate interesante. Analicemos también a la vuelta, Cami, lo que ha pasado con las encuestas, la proyección que hay respecto a lo que podría ser el resultado de la elección parlamentaria. Tenemos hartos temas acá en el Conectado, se ha pasado volando hoy día. Muy interesante el programa. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta acá en el Conectados. Quedó pendiente la pregunta, Alberto Mayol, de si Chile está más allá de un momento. Podemos hablar del momento electoral, ¿no? La predicción de Ann Holter, etcétera, etcétera. O algunas predicciones que han aparecido en el tema parlamentario, porque claro, Chile ha tenido gobiernos de derecha o de centro derecha con Sebastián Piñera, pero nunca tuvo una mayoría social y política en el Parlamento. Pero dejando un poco eso incluso de lado, ¿estamos frente a un cambio cultural o contracultural después de lo que fueron los procesos constitucionales y la sociedad chilena está volviendo a valores más cercanos a la década de los 90, por supuesto con una mirada de futuro, pero ¿es un momento de cambio cultural o tú lo ves por ahora meramente social o político electoral? Lo que pasa es que uno piensa siempre en la crisis como un momento y la crisis es un periodo. Y un periodo en el cual todas las reglas que existían quedan en suspensión. En entredicho. Pero aparecen lo que parecen ser como nuevas reglas, y todos estamos convencidos de que eso es así, que nuestra crisis no parte del 2019, parte del 2011. Y del 2011 al 2022 impera un régimen cultural, digamos, mucho más a la izquierda de lo normal, fuera de la lógica de los 90, inicio de los 2000. Desde el 2022 en adelante viene una inversión de eso y viene un ciclo de derecha. ¿Cuál es el error? El error es que la izquierda y la derecha en su momento pensaron que el país era de izquierda. Hermógenes dijo: yo me encierro en las 4 comunas y sacaba la cuestión, ¿ya? Y independicémonos, o sea, estaban ya en fase independentista, digamos. Y después viene el otro momento donde nuevamente se comete el error inverso, ¿ya? La gente que está enojada dice: no, al final este país es súper de derecha, y la gente de derecha cree que el país es de derecha, ¿ya? Y empiezas a dar vueltas en círculo. O sea, lo que pasa es que entenderlo en el eje izquierda y derecha también es bastante limitante para el análisis. Pero el problema es que esa limitación conceptual es la que se produce en los medios de comunicación. Sí, claro. Porque tú entrevistas a gente que está metida en el negocio de un sector. Entonces en el fondo se produce ese problema. Bueno, lo que está pasando es que estamos en un escenario de crisis donde todo las certezas que teníamos están en duda y no sabemos si vamos a volver a esa certeza o si vamos a construir unas certezas nuevas. Y como las certezas nuevas no han funcionado, para decirlo en simple, la certeza del Frente Amplio, para decirlo en simple, no funcionó, y ahora entonces hay quienes vienen a decir: yo traigo una certeza nueva, ¿ya?
la certeza de Kass, la certeza de Kaiser, por ejemplo, son certezas nuevas. Entonces traen la novísima noticia, ¿ya? Y si les va bien, podrían intentar efectivamente armarla. La pregunta es si eso es sustentable. Entonces, el problema es cómo salir de una situación de crisis donde tú establezcas un nuevo marco cultural válido para todos. Sí. Válido, no que todos estén de acuerdo, pero válido. Con eso basta. Que aceptable. Distinto, claro, aceptable. Y que la gente esté dispuesta a vivir tranquilamente en ese marco. Y eso no está. Camila. Tomándome de lo que... O sea, ¿crees que estamos todavía en lo que todavía se llama, en una transición? En un interregno. En interregno, perfecto. Sí. Yo comparto lo que dice Alberto con algunos matices. Primero, no solamente la receta que tenía el Frente Amplio no se cumplió, sino que fracasó y fracasó mal. Fracasó. Pero muy mal. Lo hicieron muy, muy mal. O sea, lo hicieron tan mal que probablemente le van a dar a la derecha una mayoría parlamentaria que nunca en su historia ha tenido, en el fondo, desde que tenemos historia republicana, ¿no? Probablemente, y esperemos que sea así, ¿ya? Entonces, como no lo hicieron bien, sino que lo hicieron mal y muy mal, hoy día la pelota va a estar en la cancha de el de derecha que llegue por el otro lado. Y como dice Alberto, de hacerlo a lo menos aceptablemente bien. No así un lujo probablemente, pero no fracasar. Y ese no fracasar tiene que ver con que exista una cierta valoración ciudadana, un cierto raciocinio respecto de que uno diga, mira, es razonable estas propuestas, estas no, pero sobre todo en cortar algo que ha venido pasando en nuestro país en las últimas elecciones presidenciales, que nos vamos de un extremo a otro. Si el gobierno de derecha tiene la capacidad de entregarle a alguien de derecha la banda presidencial, es que pasó la prueba, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que va a hacer la izquierda en general estos 4 años? Van a encargarse de que la figura de Gabriel Boric sea la que en 4 años más vuelva como candidato a la presidencia. Porque van a empezar a decir, mire, compare, con nosotros usted logró esto, con ellos usted está en retroceso en esto otro, ya algo que han ido, cierto, más o menos instalando, mire, estos van a quitar beneficios sociales, esta persona, cierto, que habla del gobierno militar, que los derechos humanos, y mil tonteras que ya han empezado a instalar. Uh-huh. Ellos tienen un liderazgo para volver, aparte de Boric, ninguno. Yo creo que solo él. Y por eso lo van a cuidar y por eso le defienden tanto la dieta como expresidente de la República y los gastos operacionales y toda esta trifulca, porque necesitan que tengan lucas para hacer activismo político durante estos 4 años, que tenga probablemente algún cargo a nivel internacional, como a estas personas les gusta, ¿cierto? No sé en qué organismo, pero son muy buenos para eso, no les va a faltar, digamos, y ser siempre la contraparte, o sea, van a tratar de focalizar, y lo que no tiene que hacer el gobierno de derecha que llegue es pisarle el palito respecto de lo que ha hecho Boric hoy día con Kass, porque a Kass ya lo subió al nivel presidencial, habla de tú a tú. Sí, sin haber ganado todavía la elección, ya lo tiene en igualdad de condiciones. Yo fíjate que respecto a lo que dice Camila y bueno, Giovanni también, y lo que han planteado, fíjate que, a ver, yo no soy de los que me compre, y alguien podrá decir, oye, eres un pesimista, yo no soy de los que me compre que hay un 60 o 61% de chilenos que son de derecha, no me lo compro. Que no es así. Claro, creo que pensar esto, y bien lo decía Alberto, y estoy totalmente de acuerdo, en el eje izquierda-derecha creo que es un error, hay que ver el eje conservador-progresista, anti-élite, creo que hay otros ejes que también determinan. Lo que siento es que hay ciertos valores que la sociedad chilena está volviendo a añorar como valores necesarios. Orden, estabilidad, respeto, institucionalidad, etcétera. Principio de autoridad que lo que tú dices muy bien, Giovanni, como principio de autoridad, como que engloba en el fondo estos 4 o 5 valores que he planteado. Por eso, y a propósito de lo que planteaba Alberto, hay que ver si es que efectivamente estos valores van a quedar en un carácter permanente. Cuando hablamos de permanencia hablamos de 5 o 10 años, no entendiendo que más o menos los ciclos culturales van por ahí. Pero más allá de entenderlo en el eje izquierda y derecha, mi posición, y es lo que yo planteo, y creo que estamos relativamente de acuerdo, es que hay ciertos valores hoy día que la sociedad chilena está volviendo a mirar, que, como bien decía Giovanni, que a lo mejor fueron valores representativos del Chile de los 80 y de los 90, y que por lo tanto hoy día estamos frente
a un posible cambio cultural o a un cambio contracultural en la medida que esto sea permanente. Quiero leer algunos correos que son importantes. Pablo Esteban dice: buenas tardes, Javier, un saludo para los panelistas, en especial para la guapa Camila Flores. Da muchos adjetivos hacia la derecha, así que no los voy a leer. Dice: no logro entender a Mayol, ahí después nos puede responder Alberto, por didáctico que sea su forma de hablar, los chilenos somos impredecibles. Con el actual gobierno encabezado por el señor Gabriel Boric, por lejos el más incompetente de los presidentes de Sudamérica, que tenga con una alta probabilidad de que su sucesor sea alguien de su estilo de gobierno, hace que cualquier pronóstico sea solo eso, dice Pablo Esteban. Y también quiero leer algunos de los tweets que nos han llegado, los ex que nos han llegado. Dice Daniela, dice: Mayol se equivoca, puede que falte Estado, pero solo que sea eficiente, y sobra mucho funcionario burócrata. Hace años Teresa Marinovich hizo la comparación de gasto entre instituciones privadas y públicas, demostrando que no falta Estado, falta que sea útil. Fernando Aníbal dice: yo estoy en contra de esos 1.500 puestos de confianza. Cualquier persona que postula un trabajo tiene que pasar pruebas para el puesto, porque ellos no, aunque sean de confianza del presidente, deberían ser idóneos para el puesto. Eso es como el mundo así ya como ideal, ¿no? O sea, el presidente necesita gente de confianza. Dice Barrabasino, dice: primero, Casi y Valenzuela fueron parásitos. No hay 100.000 nuevos empleos por el gobierno. 3, es el mismo discurso de Milei y su casta. Al final, ¿quién pagó? La gente común y corriente. 4, el Estado chileno es de los más eficientes del mundo, según el estudio de Mario Weisblut. No sé si dijo eso o no, pero dice. Antonio Pasalacua, que siempre lo escribe: Kaiser tiene bajo nivel de conocimiento, no más del 70%, difícil que suba así. Lo importante no es el nivel de conocimiento tanto, Antonio, tiene que ver con el nivel de convertibilidad. De los que te conocen, ¿qué porcentaje te vota? Ese también es otro factor que hay que analizar. Y Fabita Nole dice: ahora Camila Flores es la nueva vocera de Kaiser, dice. Por si no lo sabe, dice Kass, ya en el 2021, en la campaña presidencial pasada, habló de una auditoría al Estado en los primeros 30 días si llegaba al gobierno. ¿Quién copia a quién? Dice: basta de mentiras. Horrible la campaña de desinformación en contra de Kass. No sé, Camila, si quiere responder al tiro este tuit, porque te interpela directamente. No tengo ni, no sé si decir el gusto, pero no soy vocera. Yo creo que Johannes no necesita vocero, se defiende bastante bien solo. Yo, como programa presidencial de gobierno, se lo leí primero a Kaiser. Si ella tiene información o de que esto estaba en el programa de José Antonio antes, bueno, está bien, será un error. Pero por lo menos yo lo vi primero en el programa de Johannes Kaiser. Sí, mucho rato. Y lo digo no siendo vocera de elemento, a pesar que yo no me doy por... no me siento ofendido, a todo lo contrario. No, es que yo escuché a Arturo Esquella hace 2 semanas decir que parte del recorte de los 6.000 millones de dólares que estaban proponiendo podía provenir de los 3.000 millones de dólares que ha aumentado el gasto en remuneraciones durante el gobierno de Boric. Y eso yo lo había dicho hace como un mes sin filtro. Entonces yo me sentí, de verdad me sentí honrado, digamos, no plagiado, porque qué bueno que, digamos, se recojan la idea, y yo espero que cualquiera sea el gobierno, el candidato presidencial que gane, todas estas ideas que van más o menos en la misma línea sean recogidas y podamos avanzar en el mismo sentido. O sea, al final eso es lo que se va a necesitar para poder recuperar el país. Sí, yo creo que el debate, la idea está puesto, y creo que por lo menos entre todos hay claridad de que hay que recortar el gasto del Estado. Algunos dicen más, otros dicen que es posible menos. Bueno, eso, que hay que reducir el aparataje público de funcionarios, y que por lo tanto efectivamente allí hay que mejorar un elemento de eficiencia importante, y que por lo tanto necesitamos una modernización del Estado. Vamos a la pausa. Disculpa, una cosa, Alberto, muy cortito. En el 2021 Kass dice evaluación periódica de programas y políticas públicas, que no es lo mismo que una auditoría. Dice que hay una evaluación periódica que debe existir, que me parece muy bien además, pero no dice auditoría, que es una cosa distinta. Sí. No sería bueno. Y es precisamente lo que Kaiser lo que dijo, auditoría al Estado. Yo la verdad es que, bueno, ahí yo respecto a la auditoría, a mí hay ciertas cosas que me llaman la atención, no porque no sea necesaria, sino porque creo que tenemos una tremenda contralora, que yo creo que hay que pedirle que a mí me encantaría que Dorothy Pérez nos dijera: oye, en realidad cuántos funcionarios creía que sobran en el Estado. Creo que sería un buen ejercicio, y que lo hiciera ella, porque creo que aparte hoy día tiene credibilidad pública, y creo que eso es un valor hoy día en cuanto a lo que viene. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Conectados. Acá tenemos 2 tremendos candidatos: Giovanni Calderón, candidato a senador por la región de Atacama, y la Cami Flores, candidata a senadora por la región de Valparaíso. Entonces, estimado Alberto, ¿has visto las predicciones de Ann Holter y de otras empresas respecto a lo que podría ser
la votación o el resultado de la Cámara de Diputados y del Senado. No sé si la has podido ver, qué te han parecido, si tus números más o menos cuadran con ello o si hay ciertas diferencias, porque estas predicciones que se basan en modelos matemáticos respecto al comportamiento electoral en la elección municipal pasada, especialmente de concejales. ¿Cómo lo has visto tú y si tienes algún número parecido frente a ello? Mira, hoy día los modelos matemáticos tienen como mucha prensa, pero en realidad el modelo matemático se tiene que alimentar de algo. ¿Ya? Entonces tienes que meterle un dato o muchos datos. ¿Ya? También se juega mucho esto que meten muchos datos. Cuando tú metes muchos datos porque no sabes qué dato te sirve, por tanto tampoco tienes una metodología. En el caso de Holster yo hice una metodología, pero esa metodología a mí me parece que justamente porque hay un ciclo político en el cual hubo un cambio tan totalmente copernicano, entonces, dado eso, los datos anteriores no te sirven. Entonces tú alimentas con los datos anteriores y no te sirven. Y lo que tienes más actual son los datos que también lo incorporan, que son los datos de concejales. Pero los datos de concejales se comportan distinto que los datos de parlamentarios o presidenciales. Si tú vas a Alemania, a nivel de concejales gana AfD, y no gana nunca el Congreso para poder tener la presidencia de la República. Entonces, en el fondo, hay un problema de que esos modelos hoy día tendrían que alimentarse de encuestas, que es lo que tú puedes hacer ahora vigentemente. Se supone que tiene encuestas también el modelo, porque se supone que tiene encuestas, los datos de la elección de concejales anterior. Sí, pero tú no puedes tener una encuesta de todas las... O sea, no existe en Chile la capacidad económica de hacer una encuesta por cada... Claro, era como proclividad de votar por partido, por conglomerado. Claro, pero eso no... Que para mí también tiene un sesgo, porque uno finalmente acá vota por la persona, nosotros no votamos por el partido, en el fondo. Claro, el partido es un predictor relativo, ya no es tan malo, pero sobre todo cuando son candidaturas, por ejemplo, para el Consejo Constitucional era muy buen predictor porque los candidatos no eran conocidos. Sí. Para la convención también. Pero ahora somos incumbentes. Pero ahora son incumbentes, o sea... Bueno, es que ahí hay un buen elemento, y ahí ya todos entramos al debate, pero ese es en el fondo el elemento central, y es que dicen, ¿por qué si a José Antonio Kast le va mejor que a Evelyn Matei, ergo le podría ir mejor a la lista de parlamentarios de Chile Vamos que la lista de José Antonio Kast? Bueno, y ahí entra el hecho de la incumbencia, el hecho de ser incumbente, de ser conocido, que en una elección de voto obligatorio importa mucho. Y tener más rostros conocidos, a ver, o sea, todo eso pesa. Y no es solo la marca de un partido. Efectivamente, un partido nuevo que está de moda puede ser, pero eso es muy inestable. Camila, Giovanni, ¿cómo has hecho, ustedes la sensación calle? Porque una cosa es los números, etcétera, pero al final la sensación del candidato en terreno es una sensación bien brutal. Y con esto, Cami, te voy al tiro a la pasada. Hablaba con un alcalde hace algún tiempo atrás y me decía, cuando enfrentó su reelección anterior, me dijo, yo veía esta reelección y sabía que si no perdía iba a ser un triunfo muy estrecho, y ahora cuando me enfrenté sentía la calle distinto. ¿Cómo lo han visto ustedes, más allá de la gente que te dice, mira, voy a votar por ti, pero me imagino que algunos otros te dirán, voy a votar por otro candidato o por otro sector o por este candidato a presidente? ¿Cómo lo perciben ustedes que están todo el día en la calle? Lo que más se repite en la región de Valparaíso, y yo he estado, Javier, donde las papas queman, pues. Valparaíso, en los cerros, no solamente en las zonas que son más proclives a la derecha, sino que en las zonas duras. Lo que más se repite es que estos tipos se vayan luego. Qué manera de robarnos. Menos mal que les queda poco tiempo. Hay que aguantar lo poco que les queda. Eso es una reiteración, particularmente en lo que tiene que ver con la figura del gobierno central. Y que yo creo que eso obviamente repercute también en las candidaturas presidenciales, parlamentarias. Estoy segura que va a ser así. ¿Tú sientes una calle más positiva de lo que fue tu elección hace 4 años? O sea, es un cambio de eje, Javier, 100%. O sea, la elección pasada, entre que veníamos medio saliendo del COVID, toda una cosa muy, muy extraña, todavía algunos afiebrados por el octubrismo, era una cosa una campaña muy poco tradicional en la forma de hacer las campañas. Esta es distinto. Es muy distinto porque además la gente por fin pudo constatar que estos que se supone llegaban a hacerlo de manera diferente, como decía una señora que Boric lo iba a solucionar todo,
no solucionaron nada, sino que el país empeoró con ellos. Y sobre todo yo te lo hablo, por ejemplo, con la gente, el feriante, el que tiene su puesto, el que paga su patente a la municipalidad, ese señor que está ahí establecido, ¿cierto? Ayer, como te decía, en la Feria de los Cachureos, en la Avenida Argentina. Esa gente es la que más te dice, no, que esta gente se vaya luego, porque venden lo justo. Porque claro, tú puedes ver mucha gente que está comprando en la feria, pero antes te podía, para poner un ejemplo, comprar 2 kilos de mandarina, hoy día te compran la justo, 4 o 5 para la colación de los niños, ya nadie gasta un poquito más, todos van muy medidos, y la gente asocia eso precisamente con la mala gestión de este gobierno. Giovanni, nos quedan 2 minutitos, pero para ir cerrando contigo, ¿cómo sentís tú la sensación térmica? Por a ti también te tocó ser candidato antes del proceso constitucional, candidato parlamentario. ¿Cómo has sentido tú la calle en esa cuestión de la expresión más popular y más cercana a la gente? Uno de repente en los medios de comunicación o en las encuestas se pierde, pero ese feeling de la gente de a pie es importante para establecer, de hecho, una estrategia de campaña, un criterio hacia adelante, ¿no? Sí, mira, el cambio es brutal. A mí nunca me ha tocado en ningún... a propósito, antes de irme, ahí está el QR para que nos apoyen nuestra campaña. Con el CERVEL, a mí también. La verdad es que yo estoy haciendo campaña exclusivamente con los aportes de las personas, no tengo aportes de los partidos. Y todo lo que he hecho es gracias a lo que han aportado las personas. Es brutal el cambio, Javier. A mí nunca me había tocado que la gente me parara en la calle, no solamente para saludarme y expresarme su voto, digamos, sino que para darme como fuerza, oiga, tenemos que sacar a la izquierda, qué sé yo. Nunca, sobre todo en una región tan de izquierda, nunca tanta gente, nunca en tan variados ambientes, digamos, desde las poblaciones hasta, no sé, por el supermercado. Y eso a mí me parece muy decidor. Ahora, como siempre digo, eso no significa que vaya a ganar la elección, pero en definitiva lo que yo veo es que hay un deseo. Mira, yo reflejaría, para terminar, lo que percibo en la calle en el deseo de la gente de que este gobierno se termine lo antes posible. Ese es más o menos el feeling. Perfecto. Lo último, 20 segundos, Alberto Medio, si hay algo que decir. No, yo creo que efectivamente hay yo creo que este clima político es muy particular y yo creo que evidente, por ejemplo, yo calculé la probabilidad de que ganara Jara en cualquier escenario. Su mejor probabilidad es con Kaiser un 7%. Quieto. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, entonces cuando... No, si esto es así, o sea, eso es la probabilidad matemática justamente a partir de todas las mediciones que tenemos en un periodo largo de tiempo. Entonces, eso en segunda vuelta es bastante claro, porque hay un 60% más o menos de inercia para ¿Va a tener la oposición o las derechas mayoría en ambas cámaras? Yo creo que va a ser muy ajustado. Puede que sea una mayoría, pero una mayoría frágil. O sea, una mayoría que te cambian 2, 3 y se te desarma el mono. De hecho, en Atacama sigue pendiendo en el Senado, en el caso del Senado, la posibilidad del doblaje. Y ahí se rompería el empate que se logró hace 4 años. ¿Sí? Sí. Esto de pensar de que la derecha pueda llegar a ser mayoría en ambas cámaras del Congreso sería una situación verdaderamente histórica. No ha pasado nunca, nunca, en toda la historia de 200 años de República. Yo soy un poco más optimista que los candidatos, pero... Camila, querida, muchas gracias. Giovanni, querido Alberto, muchas gracias. Tremendo programa hoy día. Nos tenemos que ir. Con gran sintonía. Muchas gracias a todos los auditores. Gran sintonía. Nos dieron una gran sintonía hoy día, así que a todos nuestros editores muy agradecidos. Ya vienen nuevas voces con Tomás Bengolea. Sigan siempre en la sintonía de Radio Agricultura. Nos vemos mañana en otro Conectados. Buenas tardes. Fue Conectados en Agricultura,